Bienvenidos a Christ Fellowship en Internet. Les habla el pastor José Alonso y yo hago parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship en español. Es un privilegio poder compartir con ustedes hoy este mensaje especial que he titulado ¿Cómo enterrar la avaricia? Así que quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 3 y vamos a leer el versículo 5 donde leemos: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Muy bien, hace un par de semanas quizás leí una historia muy interesante de un famoso autor ruso llamado Lev Nikolaevich Tolstoy, conocido en español como León Tolstoy. Esta historia es muy interesante y quiero compartir un breve resumen con ustedes. El personaje principal es un jornalero que empieza trabajando para un capataz que tenía tierras, pero él deseaba tener sus propias tierras. Así que sacó un préstamo, adquirió su primer terreno y uno diría que estaría feliz. Pero el hombre dijo, necesito más tierra. Así que siguió trabajando, adquirió otra porción de terreno y dijo, no, yo necesito aún más tierra. Así que se mudó a otro país donde la tierra era más barata. Así que vendió todo lo que tenía y compró en ese nuevo lugar aún más terrenos. Un día, un viajero que pasaba por allí conversó con el personaje de esta historia y le dijo, oye, ¿sabes? Hay un país lejano donde están vendiendo el terreno por centavos. Yo acabo de comprar una porción de terreno increíblemente grande. Entonces el personaje dijo, no puede ser, yo tengo que ir a mirar. Así que él se fue a ese lejano país y una vez que llegó allá, habló con los líderes y los líderes de esta región le dijeron, mira, nuestro terreno es muy hermoso, es muy fértil y el precio del terreno es 1,000 rublos por día. El hombre dijo, ¿1,000 rublos por día? Ahora, para los que no saben, los rublos son la moneda rusa y 1,000 rublos hoy equivalen a menos de $15. Entonces el hombre pregunta, ¿cómo así que 1,000 rublos al día? Le dijo, sí, mira, nuestras tierras son fértiles, son hermosas. Todo lo que tú logres caminar en un día será tuyo por 1,000 rublos. La única condición es que tienes que partir de un punto específico y regresar a ese punto antes de que se oculte el sol. Si no llegas a ese punto, perderás la tierra y perderás tu dinero. Así que el hombre dijo, listo, ¿puedo salir mañana? Excelente, le dijeron. Así que se prepararon y la mañana siguiente, antes de que empezara a salir el sol, le dijeron, ok, vas a tomar una pala, porque esta pala la vas a usar para cavar un hoyo en el primer tramo para saber hasta dónde has caminado. Así que como quieras tú caminar, vas a ir cavando hoyos para que luego sepamos hasta dónde llegaste. Así que el hombre dijo, perfecto. Antes de que saliera el sol, inicia su caminata, empezó a un buen ritmo, cargando su pala muy animado. Pasaron 2-3 horas, ya empezó a sentir el cansancio, empezó a sentirse fatigado, el calor empezó a castigarlo. Pero él dijo, no, tengo que seguir caminando, tengo que lograrlo, tengo que alcanzar más terreno. Y a medida que avanzaba se daba cuenta que como que se veía más bello el terreno que estaba delante de él. Así que decía, no, yo tengo que caminar un poco más, un poco más. Ahora, su idea era hacer un cuadrado. Entonces, la idea era hacer el primer tramo, hacer el hoyo, hacer una izquierda y así hasta que hiciera un cuadrado. Pero él decía, no, yo tengo que seguir. En esas, llegó el mediodía, el sol estaba encima de él castigándolo. Y él dijo, no, yo tengo que hacer el hoyo aquí, pero es que esa tierra está muy buena. Siguió caminando y caminando hasta que dijo, no más. Así que empezó a cavar, hizo el hoyo, se comió el pan que traía, recobró fuerzas, hizo una izquierda y empezó a caminar en la otra dirección. Y caminó y decía, no, tengo que lograr coger más. Yo creo que no caminé lo suficiente en el primer tramo, así que tengo que hacerlo. Cuando menos se da cuenta, el sol empezó a bajar hacia el horizonte.
Y él dijo, no voy a lograr llegar a la meta. Me toca parar aquí. Así que hizo el segundo hoyo y cavó y cavó y cavó para indicar que ahí era donde iba a ser el siguiente giro. Pero en ese punto se dio cuenta que le tocaba regresarse en línea recta, porque ya no iba a alcanzar a hacer el cuadrado que pensaba. Así que dijo, bueno, yo me regreso en línea recta, no me importa que el terreno me quede como un triángulo. Y empezó, y veía el sol ya a sus espaldas. Empezó a ocultarse. El hombre con la pala empezó a correr, se deshizo de sus botas y corrió y corrió y corrió y corrió, y a los minutos se dio cuenta que sus pies ya estaban magullados, sus pies ya estaban cortados, pero aún así él seguía corriendo. Veía como el sol bajaba a sus espaldas. Él miraba y se daba cuenta que el sol estaba bajando, y él corría y corría y corría y corría. Él sentía en su corazón como un caballo galopando en el pecho. Ya no daba más, su garganta estaba reseca, no podía ni pasar saliva, sentía ya mareo del cansancio, y siguió corriendo y corriendo y corriendo hasta que por fin vio la meta, y se veía que el sol se estaba ocultando cada vez más, el cielo estaba enrojecido y el hombre corría y corría y corría. Ya cuando el sol estaba punto de ocultarse por completo, el hombre sacó fuerzas de donde no las tenía y logró cruzar la meta, y se cae al piso, y justo antes que se oculte el sol, el hombre logró llegar a la meta. El líder de la región dijo, ¿qué hombre extraordinario es este? Has recorrido una gran cantidad de terreno que ahora es tuyo por solo 1,000 rublos. El personaje principal tenía a su siervo que lo estaba esperando en la meta, y cuando el siervo voltea a su amo, que estaba todavía en el piso, se da cuenta que le salía sangre de la boca y ya estaba muerto. La historia de Tolstoy se titula ¿Cuánto terreno necesita un hombre? Y la historia finaliza con las siguientes palabras. El siervo entonces, ¿qué hizo? Cavó una tumba para su amo, y termina la historia con las siguientes palabras. Todo el terreno que necesitaba este hombre de pies a cabeza eran solamente 6 pies, haciendo referencia a su tumba. Esto es precisamente una ilustración de lo que es nuestra vida y nuestra relación con la avaricia. Vivimos la vida corriendo y corriendo y corriendo para obtener un poquito más, si tan solo pudiera alcanzar esto. Y muchas veces perdemos lo más importante en nuestra vida. Enterramos nuestro matrimonio por la avaricia, enterramos la relación con los hijos, enterramos y perdemos lo verdaderamente valioso en la vida. Y ustedes de pronto están escuchando y dirán, bueno, pero en realidad, ¿qué es la avaricia? ¿Cómo puedo identificar si yo tengo avaricia en mi vida? O quizás, ¿por qué debo yo enterrar la avaricia? O aún, ¿cómo enterrar la avaricia? Bueno, quiero que ustedes tomen nota, porque precisamente estas son las 4 preguntas que vamos a responder en el mensaje de hoy. Y quiero que tomen nota de todos los puntos, porque les va a servir para que durante la semana compartan con su familia, con sus hijos, con amigos y familiares este mensaje. Si ustedes creen que este mensaje es valioso para la vida de sus amigos, para la vida de sus familiares, quiero invitarlos a que ahora mismo, en cualquier red social en la que se encuentren, YouTube, Facebook, Instagram, lo que sea, compartan ahora mismo. Denle clic ahí en el botón compartir y compartan este mensaje con mínimo 3 personas. Dígale, mira, tienes que ver esto, porque Dios va a hablar a tu vida. Así que quiero que tomen nota de la idea principal. Si no se acuerdan de absolutamente nada más en este mensaje, quiero que recuerden esto. Si no entierro la avaricia, ella me enterrará a mí. Si no entierro la avaricia, ella me enterrará a mí. Muy bien, entonces vamos al punto número 1. Y en el punto número 1 que hablamos y que significa, o básicamente el punto número 1 es ¿qué es la avaricia? Y en este punto número 1 quiero detenerme un momento, porque
muchas veces pensamos, bueno, pero en realidad yo no sufro de avaricia. Yo solamente quiero un poquito más. Yo solamente deseo un poquito más de dinero. Yo solamente deseo un poquito más de reconocimiento. Yo solamente deseo un poquito más de afecto. Yo quizás solamente deseo un poquito más de satisfacción sexual. Solo un poquito más. Yo solamente quiero un auto que esté un poquito mejor, un poquito más nuevo, un poquito más, un poquito más, un poquito más y un poquito más. Así que pensamos que la avaricia es solo para los ricos. Como que solo ellos sufren de avaricia. Porque hoy diremos, bueno, yo no tengo dinero para comprar carros lujosos. Pero, ¿quién o qué más bien es la avaricia y quién sufre de ella? Vamos a ver entonces la definición que nos da el texto. Para eso vamos al versículo 5 de nuevo de Colosenses 3. Dice, no sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Entonces, lo primero que el texto nos dice es que la avaricia es idolatría. La avaricia es idolatría. Ahora, ¿qué es idolatría? Idolatría es todo aquello que toma el lugar supremo en nuestros corazones. Todo aquello que se convierte en el foco de nuestros afectos. Todo aquello que se convierte en el objetivo final de mi vida. Todo aquello a quien rindo a sus pies, todo lo que tengo y todo lo que soy y todo lo que poseo. Eso es idolatría. Y la palabra de Dios nos dice aquí, la avaricia es idolatría, porque es amor a las cosas de este mundo. Así que ese es el numeral A. La avaricia es idolatría. Ahora, vamos al punto B. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es ese insaciable deseo egoísta por tener más. Es el insaciable deseo egoísta por tener más. Ahora, recordemos nuestra idea principal. Si no entierro la avaricia, ella me enterrará a mí. Muy bien. Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 13. Aquí nos dice la palabra de Dios que el Señor Jesús estaba con una multitud y alguien le hace una pregunta. Miren la pregunta en el versículo 13. Entonces alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Curiosamente, Jesús no le responde el problema, no le soluciona el problema. Jesús con su respuesta le dice dónde estaba el problema. Mira el versículo 15. Y luego le dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. O sea, Jesús no le dice, listo, yo te voy a solucionar el problema, te lo voy a resolver. Sino que le dice, el problema tuyo no es que tu hermano no divida la herencia contigo. El problema que tú tienes es la avaricia. Y Jesús dice aquí, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Curioso, Jesús dice que hay varias clases de avaricia. Bueno, la más común es la avaricia económica. Es la avaricia por acumular más, el deseo insaciable, el deseo egoísta de acumular más posesiones materiales, más dinero, más cosas. Pero resulta que el texto que se nos da aquí en Colosenses 3:5, el contexto que viene antes de esta avaricia es el pecado sexual, del cual habló el pastor José Peña la semana pasada. Y si no han visto ese mensaje, tienen que ir a cfmiami.es y ver ese sermón, porque va a ser de bendición para sus vidas. Ahora, después del pecado sexual, viene la avaricia. O sea, que viene relacionado a ese deseo sexual más allá de los parámetros establecidos por Dios y se convierte en avaricia. O sea que puede existir avaricia sexual, en donde yo no estoy satisfecho con lo que Dios me ha dado en mi matrimonio y entonces debo buscar cosas adicionales en la pornografía, en el adulterio, en relaciones ilícitas, en la fornicación. Ese es otro tipo de avaricia. ¿O qué tal en la avaricia por el éxito? La avaricia por el reconocimiento. La avaricia por el aplauso y la fama y el reconocimiento de los hombres.
Todas esas cosas son diversas clases de avaricia y Jesús dice, tengan cuidado con todos esos tipos de avaricia. Luego dice el versículo 16, luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Y luego nos va a decir, ¿qué dijo el hombre? Ese hombre rico que producía buenas cosechas. O sea, empezando era un hombre que ya tenía. Dice aquí versículo 17, vamos a anotar los pronombres. Notemos los pronombres en este texto. Dice, se dijo a sí mismo. ¿Qué debo hacer? ¿Quién? Él mismo. No tengo lugar, o sea, él mismo, para almacenar todas mis cosechas. Versículo 18. Entonces pensó, él mismo, ya sé, tiraré, él mismo, abajo mis graneros y construiré, él mismo, unos más grandes. Así tendré, ¿quién? Él mismo, lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Versículo 19. Luego me pondré, ¿quién? Él, cómodo. Y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come, bebe y diviértete. Excelente plan de retiro. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Versículo 21. Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Es un necio. Recordemos el enfoque. Yo, mí mismo, mis propiedades, mis cosas, mis graneros, yo disfrutaré, yo viviré, yo bailaré, yo beberé, yo gozaré, yo. Por eso definimos en el punto B que la avaricia es un insaciable deseo egoísta. O sea, se enfoca en el ego. Resulta que la palabra griega ego es yo. Así de sencillo, yo. Así que ese deseo insaciable, ese insaciable deseo egoísta enfocado en mí mismo, ese deseo de tener más, eso es lo que es la avaricia. Muy bien, recordemos cuál es la idea principal y aquí tengo dos palas. Tengo esta pala dorada que fue la que usamos para ilustrar la historia de León Tolstoy. Esta pala dorada representa ese esfuerzo de la avaricia, ese deseo por acumular más. Y tengo esta otra pala, que es una pala normal. Esta pala normal representa el esfuerzo nuestro. El esfuerzo que no está basado en un deseo insaciable y egoísta por acumular más. Entonces, la idea principal es, si yo no entierro la avaricia, ella me va a enterrar a mí. Así que vamos al segundo punto. Ya hablamos del primer punto, que es la avaricia, y la definimos como idolatría y como un insaciable deseo egoísta por acumular más. El segundo punto entonces es cómo identificar la avaricia. ¿Cómo podríamos identificar si tenemos avaricia en nuestra vida? Bueno, ¿qué tal si nos hacemos algunas preguntas? Y de acuerdo a la respuesta de esas preguntas, podremos identificar si en realidad tenemos avaricia en nuestra vida. Recuerden, la avaricia afecta a todo el mundo. Esto es como el coronavirus. Este no distingue en clase social, nacionalidad, trasfondo socioeconómico, educativo, nada de eso. El coronavirus le da a todo el mundo. De la misma manera, la avaricia nos afecta absolutamente a todos, porque hay diferentes áreas en las que ese deseo insaciable, egoísta por acumular más se manifiesta. Por ejemplo, ¿qué tal si nos preguntamos si la gente a nuestro alrededor nos considera personas generosas? Porque si las personas a nuestro alrededor no nos consideran personas generosas, hay una altísima probabilidad de que estoy sufriendo de avaricia. ¿Cuánto de lo que Dios me da comparto con otros? ¿Cuánto de lo que Dios me da invierto en la obra de Dios? Ahora, ¿qué tal esta pregunta? ¿Pierdo mi paz buscando acumular más? ¿O depende mi paz de si tengo o no tengo? Porque si mi paz se altera basado en lo que poseo, es posible que esté sufriendo de avaricia.
Vivo mi vida motivado por obtener más para mi propio beneficio sin pensar en los demás. Estas son maneras de identificar la avaricia. Así que vamos ahora recordando nuestra idea principal. Si no entierro la avaricia, ella me enterrará a mí. ¿Estás dispuesto de pronto tú a hacer lo que sea por alcanzar más? ¿Estás dispuesto de pronto a hacerle mal a otros por tener más? Esa es una excelente pregunta. Punto número 3. Ya vimos qué es, ya vimos cómo identificarla. Ahora vamos a ver por qué debo enterrar la avaricia. Entonces, punto número 3, ¿por qué debo enterrar la avaricia? Y leímos en el versículo inicial del capítulo 3 de Colosenses, allí en el versículo 5, que Dios nos manda, ¿cierto? Eso es un mandamiento. Dios nos manda a que nosotros hagamos morir todo lo terrenal y todo lo pecaminoso entre nosotros, incluida la avaricia. Entonces, aparte de ser algo, un hecho de obediencia, punto A, Dios disciplina la avaricia. Leamos el versículo 6 de Colosenses 3. A causa de esos pecados, ¿de cuáles? Todos los pecados que había mencionado, de pecado sexual, y luego habla de la avaricia. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Entonces, ¿por qué debo enterrar la avaricia? Bueno, porque Dios disciplina la avaricia. Por eso, ¿cuántos de ustedes han tenido alguna vez a uno de sus hijos que vengan a decirle, papi, por favor, disciplíname? Yo quiero que me disciplines. Ciertamente no se ha escuchado eso alguna vez aquí en la tierra. Bueno, nosotros tampoco queremos la disciplina del Padre Celestial, porque la avaricia ofende la naturaleza de Dios, va en contra del carácter generoso de Dios. Es pecado y por lo tanto Dios disciplina la avaricia. Y eso es lo que nos dice el texto. Por causa de estos pecados, por causa de estas cosas, viene la furia de Dios. Vamos a anotar el punto B bajo el numeral 3. La avaricia no corresponde a la vida con Jesús. Ese es el punto B. ¿Por qué debemos enterrar la avaricia? Porque primero, Dios la disciplina, y segundo, no corresponde a la vida con Jesús. Miren el versículo 7. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Ahora, ¿qué quiere decir cuando mi vida formaba parte de este mundo si todavía vivo en este mundo? Bueno, lo que está haciendo referencia aquí cuando dice este mundo, está hablando de este sistema, del sistema que se vive en la sociedad. Es cuando vivíamos conforme a los deseos de este mundo, cuando buscábamos las cosas que este mundo busca, cuando amábamos las cosas que este mundo ama, cuando corríamos insaciablemente buscando acumular más y trabajábamos arduamente y queríamos más satisfacer nuestros deseos, más dinero, más gloria, más fama. Así vivíamos en otro tiempo. Pero nos dice que eso es lo que ustedes solían hacer, pero ahora ya no corresponde a su nueva vida con Jesús. No olviden la idea principal. Si no entierro la avaricia, ella me enterrará a mí. Y llegamos al punto final. ¿Cómo enterrar la avaricia? Ya vimos qué es, cómo identificarla, por qué debo enterrarla, y ahora entonces viene cómo enterrar la avaricia. Ahora recordemos la historia de Lucas 12. De aquel hombre rico que dijo, bueno, tengo muchos granos, tengo muchas cosechas, voy a ampliar mis graneros y todo va a ser para mí, para que yo pueda disfrutar todas estas mis posesiones, todo enfocado en él. Ahora, si el enfoque en sí mismo es la definición de avaricia, ese insaciable deseo egoísta por tener más, si eso es avaricia, entonces, ¿cómo podríamos repelerla? ¿Cómo podríamos enterrarla? Bueno, con un antídoto. Y el antídoto contra la avaricia es la generosidad. Así que vamos a tomar apunte del punto A, bajo el numeral 4, sé
generoso con otros. Sé generoso con otros. Ahora, yo quiero compartirles. Yo crecí como un hijo único. Entonces, el discurso de mi vida siempre fue: tú eres grande, tú vas a hacer cosas grandes, hijo, tú fuiste creado para cosas increíbles. Y yo no crecí en un hogar cristiano. Entonces no había los principios de la palabra de Dios para guiarme. Y obviamente, como hijo único, todo era para mí. Yo no tuve que compartir nada con nadie. Pero cuando empecé a salir con mi esposa, cuando éramos novios, ella es una persona muy generosa. Entonces un día me propuso la idea de que por qué no comprábamos alimentos e íbamos a repartir mercados. Y yo dije, bueno, interesante. Nunca lo había hecho. Yo nunca le había dado a nadie, a alguien que no fuese cercano o que yo no amara. Entonces hicimos los mercados y nos fuimos a buscar por la ciudad lugares pobres. Llegamos debajo de un puente. Teníamos 16 años. Éramos novios. Y había un anciano. Así que llevamos la bolsa que tenía arroz, unos granos y teníamos una botella grande de aceite. El hombre anciano puso la bolsa de comida en el piso, pero tomó la botella de aceite en sus manos y con sus ojos llorosos acercó la botella de aceite a su rostro y la besaba y nos decía gracias. Ese gesto de ese anciano hasta el día de hoy tiene un impacto profundo en mi corazón. Ese día entendí, aún sin conocer la palabra, lo que dice Hechos 20:35, que es más bendecido dar que recibir. Ese día lo entendí. Ya cuando el Señor tiene misericordia de mi esposa y de mí, nos trae a la fe, conocimos a Jesús y empezamos a caminar con Él. Luego nos casamos, tuvimos nuestras hijas y empezamos a formarlas en los principios de las Escrituras. Una Navidad, cuando nuestras hijas tenían como 9 y 6 años, decidimos que como familia no nos íbamos a dar regalos entre nosotros, sino que todo el dinero lo íbamos a invertir para regalarle comida a la gente. Así que compramos las cajas, con las niñas forramos las cajas con papel regalo, compramos los alimentos, armamos más o menos 20 cajas y nos fuimos en el automóvil a recorrer las zonas pobres de la ciudad donde vivíamos. Y fue increíble ver la alegría de las personas en gran escasez, en gran necesidad, recibir una caja de comida de Navidad. Para muchos de ellos esa era su cena de Navidad. El impacto que eso tuvo en nuestras hijas, ahora lo cosechamos. En medio de toda esta situación racial que ha sucedido en los Estados Unidos, me di cuenta que nuestra hija menor de 17 años estaba donando de su propio dinero, de sus propios ahorros, a diversas organizaciones que promueven la justicia social y que apoyan el desarrollo de las comunidades afroamericanas. Yo me quedé sorprendido. Para nosotros como familia es un gozo ver a nuestra hija mayor de casi ya 20 años dedicar sus dones, su tiempo, sus talentos y sus recursos a ayudar a mujeres refugiadas en diferentes partes del mundo. Sé generoso con otros. Ese es el antídoto contra la avaricia, porque cuando tú degustes, cuando tú pruebes el gozo y la bendición que hay en dar, no vas a querer perderte ese privilegio nunca más, porque el gusto, la bendición, la alegría, el deleite de dar supera lejos el deleite de acumular. Así que sé generoso con otros. Punto B, sé generoso con Dios. Lucas 12:21, en la misma historia del hombre rico que nos dio el Señor, dice aquí en el versículo 21, así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Así que si queremos enterrar la avaricia, tenemos que ser intencionales. Tenemos que esforzarnos para ser generosos con otros. Tenemos que esforzarnos para ser generosos con la obra de Dios. Gracias a la generosidad de muchísimas personas es que ustedes están recibiendo este mensaje en la sala de su casa. Es que ustedes están recibiendo este mensaje de esperanza gracias a la generosidad y a la inversión de muchas personas con su tiempo, sus talentos y sus recursos, aquellos recursos que Dios les ha dado. Cuando damos a la obra de Dios, empezamos nosotros a enterrar la
avaricia. Y punto final, C, confía en Dios. Confía en Dios. Cuando no confiamos en Dios, pues no nos queda de otra sino aferrarnos a las cosas de este mundo, aferrarnos, correr por la vida. Tengo que acumular más, yo necesito más terreno, más cosas, más gloria, más placer. Yo necesito más me gusta, necesito más likes, necesito más suscriptores en mis redes sociales. Eso es lo que el mundo busca. Pero confía en Dios. La palabra del Señor ahí en Lucas 12 dice en el versículo 22, luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. O sea, no se preocupen. Y luego les dice, Dios cuida de las aves, las alimenta y ellas no trabajan. Dios cuida de las flores y las viste como aún mejor que un rey, aún mejor que Salomón. Porque se preocupan si la vida vale más que todo esto. Y como nos dijo el Señor también aquí, la vida no es basada en cuánto tenemos o cuánto poseemos. Deja de correr por más terreno. Deja de correr y de perderlo todo, de perder tu salud, de perder tu vida. Deja de correr, deja de esforzarte por las cosas que perecen y empieza a esforzarte por las cosas que tienen un impacto eterno. No pierdas tu matrimonio, no pierdas la relación con tus hijos, no pierdas el amor y el respeto de las personas que verdaderamente importan en tu vida. Y no lo olvides, si yo no entierro la avaricia, ella me enterrará a mí. Oremos. Dios del cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este poderoso mensaje que nos invita a esforzarnos para ser generosos con otros, con tu obra y confiar en ti. Ayúdanos, Dios, a dejar de correr, porque no queremos terminar como el personaje de la historia de Tolstoy. No queremos ganarlo todo, pero al final perderlo todo, de todas maneras. Porque lo único que necesitamos es una relación contigo, Señor, la cual nos guía y nos forma para vivir una vida plena delante tuyo y delante de los hombres. Te damos las gracias, Señor, y en el maravilloso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Los amo, Christ Fellowship. Y gracias por acompañarnos hoy. Asegúrate de conectarte con nuestra iglesia. La manera más fácil de hacerlo es enviando un mensaje de texto con CF Miami al 313131. Otra vez, feliz Día del Padre. Nos vemos la próxima semana en CF en Internet.